Como sabéis, los tres temas que están vinculados, y hablaré de alguna manera, son la migración, la presencia migratoria en España, el tema de la religión y el tema del pluralismo. ¿Cómo se conjuga eso? ¿Cómo lo vamos a conjugar durante esta actividad esta tarde? Estos aspectos, obviamente, tienen mucho que ver con los procesos de negociación cotidianos que estamos haciendo y que muchas veces no nos damos cuenta. A veces en las más nimias relaciones, conversaciones, etcétera, estamos haciendo negociaciones que afectan precisamente a la tolerancia, a la libertad de expresión, en fin, a que los otros puedan convivir pacíficamente sin mayor riesgo, aunque muchas veces eso no quita que habrá tensiones. Esa es un poco la perspectiva que quiero tratar. Y porque con la experiencia recuerdo algún caso en trabajos de migración directamente en distintos sitios. Recuerdo en Aravaca, donde reuníamos a la gente, habían dominicanas, marroquíes, españoles y de otros países, y recuerdo a un señor mayor, no sé si recordáis, estoy hablando del año 92, 93, 94, era como el comienzo de esta España inmigrada, digamos, o migrada, había un grupo de mujeres dominicanas que iban en el parque, al lado del centro cultural, y que pasaban mucho rato, y claro, hacía mucho follón. Un domingo por la tarde había pues igual 200 mujeres dominicanas que venían desde República Dominicana y que tenían necesidad de reunirse, y ese era un sitio de reunirse. Y yo recuerdo a este señor que decía, bueno, yo no soy racista, pero que esto ya es demasiado, ¿no? La expresión esa, yo no soy racista, siempre se suele decir, ¿no? Pero en el fondo de decir, sí, pero esto ya ha pasado de color, ya está morado la cosa, ¿no? Pues, sin embargo, decía, pero es verdad que con este señor, y era un dominicano de una asociación de vecinos que había logrado en estas reuniones conocer, y alguna otra mujer, pero con esta gente yo me entiendo, con este señor yo me entiendo, al final pues podemos llegar a acuerdos. Entonces, es esa vida cotidiana, de esa intrahistoria que me gustaría de alguna manera abordar hoy, y luego reflexionar sobre ello. Solo unos datos y luego pasamos al trabajo en grupo, si os parece. Es más, quiero hacer una salvedad. Estamos hablando de la población extranjera en España. En total hablamos, y esto es según los datos del INE a enero de 2019, los datos que os lo di y que los tenéis en la documentación era a 1 de enero de 2018, que hablaba de 4.500.000, creo, ahora son 5 millones de habitantes de origen extranjero, y de los cuales lo interesante es que aquí no están consignados, registrados aquellos que ya tienen la nacionalidad española, digamos, y lo veremos ahora con más detalle. El otro dato interesante es que cuando hablamos de inmigración muchas veces estamos hablando, sí, los marroquíes, los dominicanos, los peruanos, no sé qué, los chinos, y resulta que el 40% de la población, es decir, la mayoritaria, es de la Unión Europea. Y si unimos al otro 5% de los países europeos no comunitarios, son 45%. Es decir, que también no solo tienen formas distintas de convivencia, sino también, como veremos a continuación, confesiones o experiencias religiosas distintas. Los países africanos apenas es uno de cada 5, no llegan. Los países americanos, contando en Estados Unidos también y Canadá, son el 28%, lo cual quiere decir que América Central, Caribe, América del Sur son un 27%, que están representados. Sin contar, vuelvo a decir,
de aquellos que tienen nacionalidad española, porque ya sabéis que los de países de América Latina, el Caribe, Guinea y Filipinas, con 2 años de estancia pueden conseguir iniciar ya el proceso de nacionalidad, de nacionalización. Y luego países asiáticos, que es un 8%, y los países de Oceanía, que como veis, un 0%, es decir, no llega ni a un 1%. Si alguien conoce a alguien de Oceanía, es decir, de Australia, de Nueva Zelanda, que me lo diga, porque yo no tengo conocimiento hasta ahora. ¿Cuáles son las nacionalidades más numerosas? Por nacionalidad. Marruecos. Esto aquí en estos últimos 10 años ha estado turnándose Marruecos y Rumanía. Otra vez ha sido Rumanía, pero bueno, Rumanía ya está en la Unión Europea, es otro dato importante. Y entonces Marruecos, que es un 13%, bien, luego detallar aquí los porcentajes no son especialmente significativos. El de Ecuador sí es significativo, que hablan de 122.000, cuando hace 8 o 10 años eran más de 400.000. Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Se volvieron todos? ¿Se volvieron todos los ecuatorianos y solo quedaba uno de cada 4? Se volvieron unos cuantos, pero tanto como 3 de cada 4 se volvieron. Mucha nacionalización, muchos nacionalizados. Lo mismo con los colombianos, esto también probablemente los argentinos. Y luego, pues, el número que hay es muy creciente es venezolanos. Fijaros que ya es el número 1, 2, 3, 4, 6, 7. El 7º puesto ocupa, y que sin lugar a dudas va a ir creciendo, porque estamos hablando que la emigración venezolana es más de 5 millones que están fuera de su país. Bien, ahora, detrás de todos ellos, pues evidentemente hay aspectos interesantes, es decir, cuando tú hablas de un rumano, ¿qué religión piensas? Ortodoxos. Cuando hablas de un marroquí, ¿qué religión piensas? Islam. Cuando hablas de España, católica. Bueno, ahora un poco menos. Ahora, es un dato significativo. Hay 503 que han nacido en España. ¿Qué pasa aquí? ¿Son extranjeros por haber nacido en España? Es que tienen nacionalidad extranjera. Han ido al consulado y han pedido la nacionalidad del país de los padres, ¿no? Cuando pienso en Reino Unido, ¿qué religión pensamos? Anglicanos, fundamentalmente, y también católicos, ¿no? Pero mucho menos. Colombia, católicos, evangelistas, en fin. China, budistas, pero también un grupo importante de chinos católicos y evangélicos. En fin, Italia, Venezuela, pensamos que son católicos, Bulgaria, ortodoxos. Ahora, ¿eso quiere decir que estos 660.000 son marroquíes, son musulmanes? ¿Los 574 rumanos son ortodoxos? Bien. Pero las cifras dan que en Marruecos, antes de considerarse marroquí, se consideran musulmanes. Los datos, las encuestas, y esto estoy hablando de una encuesta de hace 10 años, lo cual no es raro, porque a finales del siglo XIX los marroquíes, más que nación, se consideraban musulmanes, y no se consideraban Marruecos como un país, sino como un sultanato, con otro tipo de organización, ¿no? Es decir, que ha ido cambiando. Pero es verdad que aquí, cuando hacemos la entrevista a los jóvenes marroquíes, ¿qué quiero decir eso? Aquellos chicos que vinieron con 10, 15 o incluso con 7, 8 años, la mayoría suele definirse como musulmán, ¿no? Esto, sin lugar a duda, hay otros que no. Aquellos que han nacido en España, veremos que es otra configuración. Y también puede pasar con algunos latinoamericanos, peruanos fundamentalmente, más que dominicanos.
Bueno, con esto es una composición y vemos que estos, creo que son 11 grupos o 12, en total constituyen el 60% de la población extranjera o inmigrante en España. Estos un poco son, lo que quiero es ver la diversidad que supone cultural, étnica, nacional y también religiosa. Y también esa diversidad que es incluso dentro de cada nación también, de cada nacionalidad puede haber grupos distintos religiosos. Esta es un poco la realidad que estamos viviendo. Bien. Lo siento, es que no me ha quedado nada claro por qué es de España allí. Dices que porque son españoles que han pedido la nacionalidad de... No, son aquellos que han nacido en España, Sí. pero que no tienen nacionalidad española. No han pedido la nacionalidad española o no se le ha dado la nacionalidad española. Y tienen la nacionalidad de los padres. Claro. Sí, sí, sí. Sí, que existe la creencia de que la gente que nace en España automáticamente son españoles. Mucha gente piensa esto. Y sí que es importante aclarar que no es así. Porque la gente lo piensa. Que no son autóctonos. Pues el bulo este de que las mujeres marroquíes van a Melilla para tener hijos españoles y ya venirse, y eso es una mentira, ¿no? Porque no... Claro, claro. Claro, porque viven aquí, además luego se asientan y conviven, efectivamente. Pero sí es importante, estamos hablando de aquellos que han nacido aquí, pero también de otros muchos que han adquirido la nacionalidad. ¿Cuántos? ¿1 millón? ¿2 millones? Los datos todavía no saben, es decir, los registros no saben. De la misma manera que no sabemos tampoco cuántos musulmanes hay, cuántos ortodoxos, es decir, ¿por qué? Porque cuando tú vas al INE te preguntan la religión. Es decir, cuando tú te vas a empadronar, ¿te preguntan la religión? No. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos sí saben a qué religión pertenece, incluso a qué etnia y qué color, digamos así. Aquí no, porque además lo establece la Constitución. El artículo 16.2 establece que no se puede indagar o preguntar, no se puede, pero que no hay obligación, obviamente, de decir de qué religión hay. Y por eso no hay, lo que cuando vemos y dice, bueno, se habla que hay 2 millones de musulmanes. Bien, estas son informaciones que salen de la UCIDE, de la Unión de Comunidades Islámicas, que hay 2 federaciones islámicas, la UCIDE y la FERI, y entonces son ellos los que establecen el número aproximado. Lo mismo pasa con los ortodoxos, con los mormones, con los judíos, con los protestantes y hasta con los católicos. ¿Cuántos católicos habrá en España? Una cosa es decir, me declaro católico, otra cosa es decir, soy practicante, y otra cosa es decir, contribuyo con este famoso 0,7 en la renta, que es el 33% de la renta va a la iglesia, porque hay 8 millones y pico de declaraciones de españoles que dicen que ese dinero vaya a la iglesia, a las ayudas sociales fundamentalmente en la iglesia católica. Bueno, con esto quiero decir que no sabemos y tampoco parece que nos preocupa mucho saber cuántos musulmanes hay, cuántos católicos, cuántos ortodoxos. España lo que tiene es eso, que tampoco nos preocupa mucho las cifras exactas. Los estadounidenses sí, tienen el Pew Institute, que ahí no solo están estudiando lo que pasa en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y saben, otra cosa es de dónde sacan las cifras. Pero bueno, son los que se manejan, los que manejan las grandes cifras, las grandes magnitudes internacionales. Bueno, bien, esto es un poco el panorama así general, pero a mí me parece que, como decía, si os parece, vamos a preguntarnos sobre algunas cosas que nos afectan directamente dentro de lo que es la dinámica de este curso de prevención respecto a la islamofobia. Entonces, os voy a pedir que os juntéis
en grupos de 6, porque sois como 24, 26, en grupo de 6, podéis sentaros como, por ejemplo, aquellos dos señores que están detrás, uno se sienta al lado de ellos y otro u otra al lado de estas dos señoras y se dan vuelta y ya crean el grupo. Pues de la misma manera voy a pedir 4 grupos. Tienen que ser 4 grupos de unas 6 personas. Cada grupo tiene que designar, y eso es muy importante, un moderador o moderadora. Y un secretario o secretaria. El secretario fundamentalmente para luego explicarnos de qué se ha tratado y qué conclusiones ha llegado en ese grupo. ¿Vale? Cada grupo va a tener un tema del que va a discutir. Eso es todo lo que puedo decir en principio, pero sobre ese tema tienen que llegar a algún acuerdo que luego se expone aquí. ¿Vale? Probablemente descubran que en cada grupo hay posturas diferentes y hasta a veces hasta muy encontradas. Entonces, cada uno tendrá que saber usar los argumentos en las posturas que se le ha pedido. Entonces, a este grupo sois 5, ¿verdad? Sí. Vale. Pasa que el moderadora también podrá decir, pero tendrá que intentar negociar y moderar y llegar a... La obligación del moderador va a ser llegar a un acuerdo. Entonces, mira. Sí. Esto para mí. Sí, y esta para vosotras dos. No. Te he dado, no, me he pasado. Es que si no, todos van a opinar lo mismo. Bueno, y a ti, pues te voy a dar los 2 por si quieres. No, te voy a dar 1. Te voy a dar mucho. Vale. Entonces, tenéis que discutir y llegar a un acuerdo. Cada uno tiene que defender y posicionarse en esa postura que tiene. Ah, pero en la postura que tenemos de este papel. Que, claro. No la mía personal. No. El ejercicio es ser capaz de salir de uno mismo y ponerse en la postura y en el papel que os lo he dado. ¿Sabéis? Este grupo tenéis como tema el uso del velo en las escuelas. Ese es el tema a discutir. Y de los cuales, ¿quién va a ser moderador o moderadora? Tú moderadora, vale. ¿Y secretaria? Tú, vale. El moderador probablemente tenga que hacer más esfuerzo porque tiene que lograr convencer a todos que a llegar a un acuerdo. Por eso es que nombra un secretario para que vaya tomando las... Entonces, estas son... bueno, cada uno... Este es tuyo, ¿no? Sí, cada uno tiene que defender su postura. El tema es la enseñanza religiosa en el Islam de tus hijos. ¿Vale? 2. Cada uno tiene que salir de sí mismo, no tiene que defender sus ideas, sino las ideas, lo que te pone en el papel. Entonces, el tema es, la discusión es permitir la oración de los jóvenes musulmanes en las escuelas y en el trabajo. ¿Vale? Entonces, claro, si se abren espacios religiosos se puede caer al final en que hayan algunas religiones que quizás tengan más peso, otras no, en la que puedan haber conflictos al final que se trasladen al final en la dinámica normal del aula, ¿no? Bueno, me ha salido bien, ¿no? Más o menos. Creo que lo he comentado bien. No, ella está en contra. Permitir la oración. No, ella dice que empiezas por la religión y puede acabar como influir, ¿no? En otras cosas. Yo creo que la escuela no debe ser tampoco un lugar como homogeneizante en el que todo sea como neutral, ¿no? Sino es también como un lugar de encuentro en el que los niños es importante que vean las diferentes realidades y que respeten los diferentes espacios y las creencias de todos. Entonces, se trata de no meterse uno en el espacio de los otros, pero sí de compartir ciertos
eso, las diferentes ideas y como visiones que puedan tener los diferentes niños. O sea, que se pueden habilitar espacios para que pues, tanto los musulmanes como los cristianos, de la creencia religiosa que sea, pues, puedan profesar su... Lo que pasa es que una cosa es aprender de, ¿no?, de todas las religiones, de los cultos, tal, otra cosa es la práctica, ¿eh? Oye, que nos estáis convenciendo. No, lo siento. Es difícil, como un público convencido. Es difícil. Pero sería lo mismo. Y si consideramos que se les ceda el terreno, igual que se les ha cedido a otras confesiones religiosas para construir sus lugares de culto, que cuenten con la perceptiva licencia administrativa, que cuenten con toda la documentación, que se les exijan las mismas medidas de seguridad que se exigen a otros lugares de culto, las mismas, al final estamos generando igualdad y generando espacios y permitiendo lo que comentaba Pilar antes, que permitiendo esa integración, permitiendo esa diversidad en nuestra ciudad y que no se radicalicen las posturas ni se radicalicen porque no están viendo una diferencia en el trato. Y aparte, si están integrados dentro de la ciudad, es más fácil que no se cree un gueto a las afueras. A las mezquitas tenemos que ponernos el velo. O incluso si tú, por ejemplo, vas a Irán, tienes que ir por la calle con manga larga, con pantalón largo, con el pelo tapado. Como nosotros yendo a esos países tenemos que adaptarnos a sus costumbres y ellos viniendo al nuestro no tenemos que adaptarnos, no tienen que adaptarse, ¿no? ¿Pero quién ha dicho esto? Eso lo dice gente. Yo lo he puesto como sí. O sea, sí. No, sí, yo lo he oído mucha gente. No, y es que es verdad, por lo menos bueno, la mujer, hasta la muerte del esposo no pinta nada. Bueno, eso yo creo que también son interpretaciones que tenemos nosotros de lo que es el Islam. No, es verdad. Sí, pero que como es igual que la Iglesia también dice que tienes que llegar virgen al matrimonio. ¿Y cuánta gente? O sea, a un amigo de nosotros. Sí, puede pasar. Se murió. ¿Y la esposa? Sí, yo no te digo que no, pero que igual que tú hay... Yo creo que riesgo a parecer que estoy en el equipo contrario al que debería estar, que hay muchas formas de vivir el Islam diferentes y que no se pueden hacer. Sí, porque claro, es eso que la Iglesia dice igual, que tienes que llegar virgen al matrimonio y hoy en día, ¿cuántos matrimonios llegan virgen? O sea, me refiero... Claro, y que una cosa también es que una sociedad sea musulmana, pero luego a lo mejor sus normas y lo que es el marco legislativo no es el mismo el de Marruecos, que el de Argelia, que el de Túnez, que a lo mejor en eso sí que varía, por ejemplo, cosas como la poligamia, el repudio. Entonces eso sí que es o sea, lo que por ejemplo sabemos de una experiencia a lo mejor no se puede aplicar a otras. Yo creo que podemos llegar al siguiente consenso, porque como tampoco nos han indicado si es en el ámbito familiar o en el ámbito escolar, se puede llegar al consenso de que enseñar a los hijos en el ámbito familiar sí, pero enseñar a los niños en el ámbito escolar a través de las instituciones, no específicamente Islam, sino que si se enseña religión se haga de forma equitativa entre el resto de religiones. Hombre, yo doy por hecho que se refiere al ámbito escolar, porque en las familias cada uno que haga lo que quiera. A su hija la mezquita no lo lleve. Enseñanza religiosa en el Islam de tus hijos. Puede ser en ámbito familiar. De tus hijos en relación con lo que estamos viendo aquí, porque en casa cada uno lo que dice ella, no van a saber, o sea, lo que me parecía también importante hacer ese matiz, esa diferencia. Si vosotros lo tenéis claro que en el ámbito familiar sí. Por supuesto. Porque es que si te fijas aquí, esto de que discriminar a las mujeres puede hacer referencia a que si tú se lo enseñas a tu hijo en casa, a lo mejor va a haber pues, determinadas actitudes. Yo creo que se hace referencia si lleva velo a clase, por ejemplo. Sí, porque es la postura de no quiero que haya Islam porque si viene... Claro. Porque a lo mejor en el ámbito familiar puede haber determinadas conductas y actitudes que son vejatorias para con la mujer. Y por eso se supone que alguien puede estar en contra de la enseñanza del Islam en el propio ámbito familiar. Volvemos a sentarnos hacia adelante, no necesariamente en el sitio que estabais antes, sino ahí mismo. Entonces, hay un grupo que se repite, porque tenía pensado 4 grupos, pero bueno, han salido 5. El primer grupo, que era instalación de las mezquitas. Vosotros. Bueno. A ver, la secretaria.
Luego le haremos la pregunta al moderador. Vale, pues tenemos, primero, ¿qué preferís? ¿En contra o a favor? En contra, los argumentos en contra, vale. Pues como argumentos en contra tenemos que no, que por supuesto que no se les puede permitir instalar una mezquita en el centro del municipio porque son pocos, pero desconocemos el porcentaje de personas que hay, ¿vale? Pero son pocos. No, pero ¿es el acuerdo o las posturas habéis decidido? Este es el contra. Y luego hay el acuerdo. Sí. Vale, muy bien, muy interesante. Porque no son de nuestra cultura, entonces pues no tienen derecho. Porque aparte generan miedo. O sea, el que haya una mezquita en el medio de un municipio pues genera miedo, una situación de inseguridad. Y la opción es que se vayan al polígono. Totalmente. Que se vayan al polígono. Como posturas a favor y que luego han quedado las consensuadas como conclusiones, es que el instalar una mezquita en el centro del municipio garantiza los derechos constitucionales, o sea, tienen derecho efectivamente real a tener su lugar de culto igual que el resto de religiones, aportan riqueza y diversidad. La creación de los lugares de culto además es un derecho que tienen todas las confesiones religiosas, evita la radicalización y los guetos, eso que al principio parecía en las posturas en contra que favorecía los procesos de radicalización, que aunque no lo había notado también había salido. Es una vía de integración, una vía de generar igualdad e integración, y que va en contra de los procesos de radicalización, puesto que al final estamos todos integrados y se normalizan situaciones, como ir a rezar a una mezquita, como ir a rezar a la iglesia católica que estaría situada cerca, en la parcela de al lado. Y también se evitan los vetos y de propiedad. No sé si hay algo más que añadir. Muy bien, estupendo. ¿El moderador tiene algo que opinar? No, todo muy educado y todo muy... Se han respetado y han llegado a acuerdo muy bien. Fenomenal. El grupo número 2. Uso del velo en las escuelas. Vale, pues te cuento también un poco a los argumentos de las dos posturas y a lo que hemos llegado, ¿no? Bueno, por una parte, los que estaban a favor, que lo veían como un derecho a expresarse y una forma de expresión de la diversidad, el velo. El uso del velo en las escuelas. Y entonces se hablaba que, por ejemplo, el uso del velo en sí no llega a una edad muy temprana, sino que suele ser cuando las chicas ya se han desarrollado como mujeres, que suele ser a partir de los 12 años o así, y entonces no es una imposición como si fuese a una niña pequeña total. Y también hay que reconocer que algunas tienen la presión para llevarlo y otras la presión para no llevarlo. Algunas no quieren llevarlo por miedo a ser excluidas en las escuelas y a otras quieren llevarlo y no les dejan en las clases. Además, se trata de una cuestión de identidad, tanto cultural como religiosa. Por otro lado, los que estaban en contra decían que era una forma de discriminación hacia las mujeres y que no se deberían permitir símbolos religiosos en la escuela como una forma de garantizar esa igualdad entre las religiones. Luego, por otro lado, de nuevo, los que estaban a favor decían que si como docente prohibías el uso de símbolos religiosos, lo que estabas obstaculizando era la diversidad religiosa. Pero también se decía, los que están en contra argumentaban que tiene el mismo fin lo de prohibir el uso de símbolos religiosos que el uniforme, es decir, como garantizar una especie de igualdad entre todos los alumnos. Además, alegaban los que están en contra que como vienen a España y están en España se tienen que adaptar a las normas de vida y a los modos de vida de los españoles, al igual que nosotros lo hacemos cuando vamos a sus países. Sin embargo, volvían a argumentar los que estaban a favor que se trata de un derecho fundamental reconocido por la Constitución y que por ello se debería poder. Sin embargo, de nuevo los que estaban en contra decían que la diversidad religiosa está bien, pero que no tiene por qué ser expresada con la vestimenta, y que también se trataba de una imposición de los hombres, a lo que han respondido las que estaban a favor que eso es una interpretación occidental y colonialista del Islam. Y bueno,
Vale, luego también ya hemos empezado un poco a irnos por las ramas y a hablar de que la realidad es que el Corán está sujeto a la interpretación y que, aunque se usa como fuente de derecho, eso dependería de la interpretación. Y en las conclusiones que hemos llegado es que por una parte sería conveniente que hubiese una especie de edad, o sea, que se adoptase en una edad en la que se estuviese preparada para tener una especie de conciencia o por lo menos argumentos de por qué lo llevo o por qué no. Pero claro, hemos pensado, y que como que esa elección tendría que ser libre, pero claro, hemos pensado que en realidad es muy complicado de verdad decir qué elecciones son libres, porque tienen presión tanto para llevarlo por su comunidad religiosa como para no llevarlo por la presión de la escuela o de la gente. De hecho, también nos parecía importante que tienen que ser conscientes de cómo va a cambiar su vida de alguna manera a la hora de ponerse el velo, porque una vez que se lo pongan, probablemente sean discriminadas por ello, ya sea en la calle, en el metro, en las escuelas. También hemos estado hablando del caso de algunas chicas que hablaban de cuando pasaban de no llevarlo a llevarlo, preferían, por ejemplo, si iban a empezar en un nuevo instituto, en primero de la ESO, ya llevarlo antes de que sea a lo mejor en segundo o en tercero de la ESO, que a lo mejor sería cuando de verdad lo llevarían, porque es cuando empiezan las preguntas de los profesores, de por qué lo llevas, tan obligado, etc. Luego, también que no hay que caer en visiones simplistas, hay muchas formas de ser musulmana y el llevar velo o no llevarlo no te hace más o menos musulmana. Hay que ser consciente también de que hay presiones tanto por parte de la familia, de los directores, los docentes. Por ejemplo, un docente puede dejar que lleves el velo y que luego llegue el director y te diga, no, quítatelo. Y como así, y que habría que quitar a lo mejor un poco de seriedad a lo que es llevar el velo, en cuanto que no porque lleves el velo eres una mujer a lo mejor oprimida o sumisa, y que en tanto que el pluralismo religioso y la libertad de religión están reconocidos por la Constitución española, debería respetarse, aunque luego pueda entrar en conflictos con reglamentos o leyes orgánicas, que además hay que estar abierto a la interpretación y a los casos individualizados, al igual que podemos entender que un niño si está enfermo, por ejemplo, de cáncer y tiene que llevar un pañuelo, a lo mejor podemos entender que lo lleve una chica porque es su creencia, y no tendrá que ver con que lo lleve un niño, lo que lleve es una gorra. Es decir, que a lo mejor se prohíbe el llevar complementos que tapen la cabeza, pero habría que interpretar y a lo mejor, según el caso, dar opción a que sí o que no. Y hemos pensado que a lo mejor en las escuelas privadas lo que fija el reglamento interno pues es lo que se haga por el hecho de que estás pagando una escuela a la que llevas a tu hijo, pero en las escuelas públicas debería respetarse la Constitución. Bueno, vaya análisis más profundo. La conclusión me queda un poco difícil de resumirla, pero habéis hecho un análisis de mucho calado. El tercer grupo era sí, y me parece que ese grupo son dos: enseñanza religiosa en el Islam de tus hijos. Hay dos grupos, ¿verdad? Sí. En el Islam, la enseñanza religiosa de tus hijos en el Islam. Vale, perfecto. Bueno, el tema que nos toca a nosotros era la enseñanza religiosa en el Islam de los hijos. Nos ha quedado claro que en el ámbito privado cada uno hace lo que quiere, por así decirlo, entonces nos hemos enfocado en el ámbito público, en lo institucional. Entonces hemos estado hablando sobre la enseñanza religiosa del Islam en las escuelas, propiamente. He dicho que muchos de los argumentos iban un poco en línea de lo que ha dicho la compañera. Las posturas a favor de los papeles que tenemos que defender, por así decirlo, pues una de ellas era que conviene que tengan una religión y que es mejor que tengan ciertos valores religiosos, ¿no?, que se pueden transmitir a través de este tipo de enseñanza. Y en contra, pues uno de los argumentos era que discrimina a las mujeres y que va en contra de mis creencias. Entonces, pues el debate que ha habido principalmente, lo que se decía a favor de que conviene que tengan una religión, pues a estas personas se les preguntaba por qué específicamente el Islam y no otra, y que los valores religiosos también los ofertan, también se les educa a través de otro tipo de religiones, no específicamente el Islam. Y lo que se les decía a las personas que estaban en contra, que discrimina a las mujeres, principalmente es un argumento que
Lo dicen muchas de las personas que no han leído el Corán, propiamente dicho, y que, bueno, va en contra de mis creencias, pues al final en un mundo globalizado hay que estar abierto a otro tipo de posturas, ¿no? Hemos llegado a una especie de consenso de que se puede enseñar Islam en el colegio, pero siempre en una asignatura específica, aparte de otro tipo de enseñanzas que se puedan ofertar, como pues, la religión cristiana en España. Y un poco eso. ¿Vosotros habéis ido por ahí? Un poquito. ¿Más personalizado? Con alguna diferencia. Bueno, sí. Adelante. Gracias. Es que no lo hemos entendido bien. No, pregunto. Bueno, nosotros resaltamos que hay un elemento homófobo, que es el tema de la discriminación hacia la mujer, que no lo practica solo el Islam, sino que lo practican las religiones en general, y que es un elemento que es cultural, es decir, se crean por los hombres, hay una estructura que impone la discriminación a la mujer, y eso ocurre tanto en el Islam como ocurre en la religión católica, por ejemplo, o la religión judía, por hablar de las tres mayoritarias. Resaltamos también que dentro del Islam tendemos a potenciar, a demonizar ciertos elementos, que lo tenemos muy asimilado a pues esto, discriminación, a mujer tapada, a mujer que no puede elegir, y por supuesto en los momentos actuales a todo lo relacionado con el terrorismo, etcétera, etcétera. Es decir, que resaltamos ese elemento negativo muy vinculado siempre al Islam. Y luego lo segundo donde nos hemos centrado mucho es en el tema de, cuando hablamos de religión, hablamos de que se pueda enseñar la religión como una materia más, o de lo que estamos hablando es de que exista la posibilidad de estudiar desde el ámbito de la conciencia, es decir, yo que soy católica o yo que soy musulmana o que soy judía, estudio la religión, estudio como fiel, es decir, lo que estoy haciendo es no como una asignatura más de conocimiento, sino como persona que practica esa religión. Y al final un poco el consenso al que hemos llegado es que se debe permitir en un plano de igualdad, pues se puede estudiar el Islam de la misma forma que tradicionalmente en España se ha estudiado la religión católica. Y el segundo caso es que la religión, que la enseñanza, que la práctica de la religión debe salir de las escuelas y ocupar otros ámbitos, pues el ámbito de la mezquita, el ámbito de la Iglesia Católica, el ámbito de la sinagoga, pero no como una parte más de la enseñanza reglada. Eso es un poco ahí donde nos hemos movido. Muy bien, gracias. Como veis, la expresión enseñanza religiosa en el Islam de tus hijos es un poco ambigua. Veo que los dos grupos han pensado en la escuela. Sí, es una de las cosas que hemos discutido, que si lo de la enseñanza lo circunscribimos a la escuela, pero por no abrir el debate mucho más. Porque también puede ser pensado, si tú eres un matrimonio mixto, y entonces uno es musulmán y el otro no, ¿qué acuerdo se llegaría? ¿Pero matrimonio mixto que católico? Católico o no católico y musulmán. Pero el católico no podría educar a sus hijos en la fe católica. ¿Es verdad? No podría. El matrimonio, si es canónico, una persona católica bautizada se puede casar con un musulmán, claro, sin ningún problema. Lo que pasa es que debe hacer promesa, otra cosa que lo cumpla o no, de educar a sus hijos en la fe católica. Claro, pero... Ya, pero digo el caso, está haciendo un mixto. Claro, pero un mixto, una mujer católica. No, el católico. Una mujer musulmana no se puede casar con un hombre católico. Ya. Pero en ese caso, ¿qué? Pero en muchos casos... Claro, es decir... Pues yo, o sea, pongo mi caso, que mi padre es un proceso musulmán y mi madre, bueno, es practicante, pero... Perdonad, escuchad a la compañera. No, vuelve a repetir para mí. Bueno, que pongo mi caso porque mi padre es musulmán y mi madre no es practicante, pero sí que, pues eso, que desde pequeña ya te bautizan, haces la comunión, te confirmas, se casaron por el juzgado y a mis hermanos y a mí decidieron que cuando fuéramos mayores decidiéramos lo que quisiéramos. Ahora no hemos decidido ninguno porque con ninguna nos sentimos del todo cómodos, pero vamos, que ellos dijeron pues, que cuando sean mayores decidan. Eso es una decisión salomónica. Y el último grupo, ya nos queda solo 15 minutos, permitir la oración de los jóvenes musulmanes en la escuela y en el trabajo.
Bueno, pues nosotros en nuestro grupo hemos diferenciado un poco los ámbitos. Lo que hemos visto desde el primer momento es que son dos ámbitos muy distintos. Uno la escuela y otro el trabajo, ¿no? Son dos ámbitos que no tienen nada que ver y bueno, pues es verdad que en la escuela pues están las personas, digamos, formándose y educándose y en el trabajo es una obligación y lógicamente pues en esas horas de trabajo pues a lo mejor en algún momento coincide con otro tipo de obligaciones, las religiosas pues puede ser otro tipo de obligación. Bueno, empezamos con la escuela. Bueno, pues ha habido un poco argumentos de todo. Primero empezamos con los argumentos en contra. Se ha dicho que el colegio debe ser un espacio neutral y que si empezamos a meter la religión en el colegio puede ser un foco de conflictos, en este caso el rezo musulmán, que era lo que se nos pedía en la pregunta. Se decía que se podía empezar con el rezo y aprovechando eso empezar con otro tipo de actividades religiosas, no solo el rezo. Se dijo también que, bueno, que antes pues en este país se ha vivido una imposición de una determinada orientación religiosa y que si ahora no teníamos esa imposición, pues o se permitían todas las religiones, todos los rezos o ninguno. Eso en cuanto a argumentos. Y otro argumento también bastante fuerte era que los niños pues no tenían todavía formada su personalidad y esa libre capacidad y que a lo mejor introducir este rezo pues podía inducir o podía influir en otros compañeros o compañeras, ¿no? Bueno, a favor se ha dicho que sí, que hay que respetar, pero por otro lado se puede compartir. Bueno, la escuela es un ámbito de espacio común y se puede compartir, se puede habilitar espacios para todos y para todo tipo de rezos. Y bueno, también se ha dicho que nadie está obligado a rezar, tú puedes respetar mientras otros están rezando y nadie está obligado y se puede decidir libremente si se reza o si no. Y bueno, y que si en cierta manera se normalizaba esta situación de permitir este rezo, pues iba a generar como un ambiente de tolerancia, ¿no? Bueno, al final, después de todos estos argumentos a favor o en contra, lo que sí que creo que hemos estado de acuerdo, que no estábamos a favor de una prohibición rotunda, pero sí de alguna manera regular estos espacios de rezo y estos momentos de rezo, porque bueno, podía generar algún tipo de otros conflictos más bien logísticos, ¿no? Y de funcionamiento de la escuela y del sistema educativo, ¿no? Y otro acuerdo también importante que hemos llegado en este sentido es que si se fomentaba el conocimiento de todas las religiones desde temprana edad y desde el principio, pues iba a favorecer que todo el alumnado estuviera acostumbrado al conocimiento de las religiones, iba a evitar esos conflictos futuros. Y por último tratamos el tema del trabajo, que a lo mejor era un poco más controvertido porque se habló de que no, en principio no veíamos problema en el rezo, pero claro, ahí luego estaba el tema de conciliar las obligaciones laborales, que si esto iba a afectar en la prestación del trabajo. Y por otro lado, también pues, se vio claro en momentos como a lo mejor el Ramadán, que el rezo, la falta de alimento pues podía influir de manera determinante, ¿no? Pero bueno, también hubo argumentos a favor de permitir este rezo, porque bueno, también dentro del Islam hay una serie de excepciones en que se puede flexibilizar y se puede, si tienes otros compromisos laborales, pues se puede de alguna manera flexibilizar estos preceptos religiosos y adaptar. Y que bueno, lo que sí que llegamos a un acuerdo, que lo importante era poder cumplir con las obligaciones laborales y que estos rezos no afectaran, ¿no? Y bueno, equiparamos también un poco, o sea, que tampoco nos parecía que es verdad que en el Islam está muy marcado el tema del rezo, no a lo mejor como en otras religiones que puedes más buscar el momento, sino que estaba muy marcado y condicionado por tema de fases lunares y todo eso y horarios, pero que, bueno, lo equiparamos un poco también. Hay una serie de costumbres sociales como la pausa del bocadillo o la gente que va a fumar el cigarro y que tampoco pasaba nada, ¿no?
Bueno, que creemos que tiene que evolucionar un poco también el mundo del trabajo y adaptarse a estas nuevas situaciones. Un poco lo que Muy bien, muchas gracias. También un detalle muy analítico, sí que habéis trabajado estupendamente en cada grupo y además habéis reflexionado mucho las posturas de unos y de otros. El ejercicio fundamentalmente lo que era evidentemente, pero lo que entrañaba era la dificultad de poder salir de las posturas que uno tiene y ponerse en otra postura, incluso la contraria. Porque eso es lo que facilita luego llegar a hacer buenas negociaciones, porque entonces de alguna manera te mueve a intentar entender o a entender las posiciones del otro que piensa totalmente distinto a veces. Y tan distinto que a veces parece que no hay manera de llegar a acuerdos. Es verdad que este es un ejercicio un poco fantasioso, imaginativo, pero aquí habéis podido llegar a establecer algunas serie de acuerdos en una situación donde el grupo en general es bastante homogéneo, ¿verdad? Por eso ha sido más fácil. Ahora pensemos que el grupo hubiera sido bastante poco homogéneo, como es un poco la realidad española, ¿no? Seguramente hubiera dado más de sí la discusión y hubiera sido más difícil llegar a acuerdos, ¿no? Una de las cosas que Berger, un sociólogo alemán-americano, que además fue un poco el que postuló en sus inicios también, junto con otros, hacia 1960, la tesis o la teoría de la secularización, que decía, bueno, esta teoría lo que viene a decir es que vamos a una sociedad menos religiosa, porque existen tres tesis o subtesis que dicen cada vez más va a haber diferencias y distancias entre el mundo secular y el mundo religioso. El mundo secular ha ido, gracias a muchos factores, entre ellos la ciencia, la sociedad, la política, etcétera, a diferenciar ámbitos distintos, el ámbito religioso, el ámbito secular. Bueno, eso parece ser que se ha mantenido. La otra tesis que decía era que se iba a producir un grave declive, un gran declive de creencias y de las religiones en el mundo. España en este momento pues se nota un declive importante de la presencia religiosa en muchos ámbitos, digamos, del catolicismo, ¿no? Bien. Y el tercer tesis era que se iba a producir una privatización de la religión, algo que se ha sostenido aquí. Esto de la religión se vive en el mundo privado, no hay que vivirlo en el ámbito público. Por eso que no haya velos, que no haya cruces, que quitar las cruces, bueno, aquí hay porque es un ámbito privado. Bueno, esta última tesis, las dos últimas, pero esta última se ha visto bastante no confirmada, porque el proceso de las migraciones de alguna manera ha influido mucho para que en las sociedades europeas, occidentales, exista muchísimo, bueno, hay no solo crece algunas religiones, sino más unas que otras, pero hay una mayor diversidad de religiones, que además están luchando para estar presentes en el mundo público. Lo vemos en Francia, lo vemos en España y en otros países. Esta tesis, digamos, de la privatización de la religión, pues está de alguna manera en quiebra. Eso es lo que viene a decir también Berger. Y por eso dice, bueno, quizás no podamos hablar de la secularización como un proceso que va a abarcar todo el mundo. Se dice, bueno, ¿y Estados Unidos qué es?
Estamos en un mundo donde hay, llaman el denominacionalismo, que es que hay tantas denominaciones de religiones o de grupos religiosos y que se pueden expresar y se expresan públicamente, y lo sabemos. Sí. Entonces, Estados Unidos es una excepción, un caso excepcional respecto a Europa, y cuando estamos hablando de Europa, diríamos de 6, 7 países, los más occidentalizados, porque Europa del Este es otra realidad. Y el mundo es mucho más complejo, no hablemos de Asia, la presencia de las religiones en Asia y en África también, es decir, que entonces, dice Berger, pues probablemente no podamos definir que va a desaparecer la religión o que va a tener o que va a vivir en el ámbito privado, sino que se está rearmando también, las religiones se rearman para defender sus postulados. Bien, dice, y entonces, ¿cómo podemos entendernos? Como una anécdota, como una metáfora, la imagen de los 3 Cristos de Ypsilanti. Rokeach es un americano, ya estaba muerto, creo, psiquiatra, que en los años 50 y tantos, 60, afirmó que en su hospital había 2 personas que se consideraban Cristo, y dice, bueno, más o menos parece que conviven, pero el problema llegó cuando llegó otro que decía también que era Cristo. Y llegaron, dice, a una ingeniosa interpretación, a una ingeniosa teología donde podían estar presentes los 3 sin menoscabarse. Esto que, dice, bueno, es que del mundo de psiquiatría, es una metáfora de lo que es el mundo donde cada uno de alguna manera se considera un Cristo, en el sentido de que esta es mi idea, esta es mi concepción, y que no tiene que ser horadada por otras, sino que tienen que convivir. Y es ahí donde dice, y usa el término de contaminación cognitiva. Dice, en ese entronque, y es lo que se ve en este caso, entre 3, 4, en este caso los Cristos, pero que se consideran 3 personas, que son muy opuestas, en ese caminar juntos, digamos así, en ese convivir, al final se van contaminando del pensamiento o del otro, es decir, por lo menos van siendo más permeables y de alguna manera descubriendo si tienen un valor sus ideas, aunque sean las contrarias a mí. Ese es el gran desafío que tenemos, es decir, poder superar que el otro, que yo tengo la verdad y que el otro no tiene la verdad, ¿no? Esa es la situación. Y esta es la imagen, los 3 Cristos de Ypsilanti, lo que refleja es esa realidad. No estamos hablando del mundo de la psiquiatría, es un sociólogo que lo asume como una imagen que luego ha sido bastante cuestionada en la psiquiatría sobre el trato que se daba y se hacía en esa psiquiatría, pero que en este momento refleja que para convivir tenemos de alguna manera que contaminarnos. Hay una canción, si recordáis, Contamíname, y era referida a, me parece que al tema de la migración, ¿no? Contamíname y como decía, llévame contigo. Y como decía Antonio Machado, tu verdad, no, la mía no, sino ven conmigo a buscarla. Es esa, la verdad la hacemos entre todos. No hay una verdad que es la que tiene el otro, o la que tiene tal iglesia, o la que tiene tal religión, o la que tengo yo, sino que tenemos que llegar a acuerdos. Bueno, esto es un poco, hay más para hablar, pero la dinámica que me parecía importante hacerla nos ha llevado por otros derroteros, y lo importante es que hemos sido capaces verdaderamente de aprendernos, de negociar, de intentar negociar en un espacio pequeño y sobre un tema que seguramente tenéis todo el curso para seguir profundizando. Muchas gracias.